Otra vez, ¿cómo están? Otra vez aquí en el podcast de LinkedIn Ando, nuestro, que es el tercer programa ya, ¿no? Así es, Yeah. aquí a través de Radio Nautamix. Ya, aquí estamos ya sí, es el tercer programa, así que les damos la bienvenida a todos los que se están conectando o que ya estén conectados, a los que nos están viendo en grabado, a los que nos van a escuchar en el podcast, en Spotify, en Apple Podcast. Aquí estamos dándoles la bienvenida. Leo. No, pues muy contento de estar aquí en el querido podcast de LinkedIn Ando y pues vamos a darle con un excelente tema y estamos de lujo porque una invitada de lujo para el tema. Así es. Pues ya es una vieja conocida, Liz Sardina, está aquí. Otra vez, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, de repente cuando dijiste es una vieja y dije, ¿qué? No, jamás te diría eso. No, ya sé. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada de estar platicando con todos ustedes, de estar conectándonos a distancia, porque aquí nada nos limita a tener un podcast. Entonces, muchas gracias por la invitación a los dos. No, qué bueno que aceptaste otra vez conectarte, Liz, como los que son nuevos en lo que es el programa del podcast. Liz ya tiene una gran trayectoria con nosotros en un montón de episodios hablando de temas de empleabilidad. Hemos colaborado juntos en diferentes cosas, así que ya no es sorpresa que esté aquí, pero hoy vamos a hablar todavía dentro de lo que es temas de empleabilidad con ella, siempre va a ser así. Pero hoy traemos algo distinto, que ya no es nada más los procesos como tal, como los conocemos. Hoy vamos a hablar del reclutamiento frente a la inteligencia artificial. Es algo que se está poniendo pues de moda, por decirlo de cierta forma. No creo que sea la palabra moda porque no es una moda como tal, pero es algo una realidad que es enfrentar al tema de inteligencia artificial en eh, en todos sus niveles, en todas sus facetas. Y bueno, pues el reclutamiento no quedó excluido de eso y hay un montón de cosas. Y a la vez, Liz, no nos dejarás mentir, hay también muchas preocupaciones por parte de la gente que está buscando trabajo, ¿no, Leo? También. Así es, y es un tema que llegó para quedarse, ¿no? Como parece que es el eslogan del programa. Así es. Y es como tanto los reclutadores como pues las personas que están buscando una posición tienen que reinventarse, ¿no? De alguna manera. Así es. Sí, porque ahora lo que estamos viendo, tú nos podrás decir sí o no, Liz, la gente, por lo menos que están empezando a transitar ese camino, pues ya van contra un algoritmo, el candidato, el reclutador también empieza a enfrentar este tema de pues, cómo hacer las entrevistas o cómo generar el tema de las entrevistas, todo el proceso por medio
de lo que va a ser la inteligencia artificial, los diferentes programas que vamos a platicar un poquito más adelante de ese tema, pero no sé, Liz, desde tu perspectiva, ¿qué estás viendo tú desde ese lado del escritorio en el tema de inteligencia artificial, especialmente para la gente que está como sacada de onda, ¿no? Claro, pues la realidad es que este tipo de cambios drásticos, y como bien dijo Leo, son cambios de llegaron para quedarse, ya los hemos vivido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Cuando llegó la revolución industrial y había ese temor de, y ahora las máquinas nos van a sustituir, ¿qué va a pasar? Se van a acabar los trabajos, ¿no? Después, cuando llegaron las computadoras, cuando llegó el Internet. Entonces, han sido cambios bastante drásticos en nuestra manera de ver y hacer las cosas y también en nuestra manera de vivir, que se han quedado, ¿no? Y que han hecho esas transformaciones importantes en la humanidad en general. Entonces, primero, si lo vemos de esa manera, entonces puede ser que se nos baje un poquito el miedo y la angustia y decir, ¿y qué va a pasar? Porque son cambios que están sucediendo y que no va a haber vuelta atrás, por lo menos no de la manera en que estábamos haciéndolo antes. Y en ese sentido, relax, ¿no? Y segundo, si lo vemos como un enemigo, como si lo viéramos antes, o sea, ahorita nos es muy fácil tener internet todo el tiempo, pero si lo veíamos antes como, no, yo nunca me voy a conectar al internet, eso es del diablo, hay pura información mala y etcétera, hoy nos parece irrisorio eso. Pero así es como algunas personas hoy en día están viendo la inteligencia artificial de no, ¿cómo? Pura información falsa, yo me voy a quedar con Google, ¿no? Entonces, el punto aquí es cómo podemos aprovechar en nuestro favor la inteligencia artificial para hacer mejor las cosas, más rápido, adaptarnos y que no estemos luchando como si estuviéramos en un río yendo hacia arriba, ¿no? En realidad es aprovecharla, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, mucho de lo que hemos nosotros, por lo menos la retroalimentación que tenemos va muy enfocada pues a la gente que de repente, y lo platicamos cuando tuvimos la junta para organizar las ideas del programa, el tema de pues, las entrevistas, cómo se están haciendo, si hay, qué va a pasar con esta conexión humana, y realmente hay una selección de personal pues real, basada no nada más en pues palabras clave, por decirlo de cierta Claro. forma. Ahora los ATS con esto se fortalecen, quiero creer. Sí. Eso significa que pues todavía tienes que, pues la gente que está en el proceso de hacer sus currículums y todo el rollo, pues obviamente van a tener que ser más atinados, pero yo creo que la preocupación de la gente y de los que nos están escuchando podría ser están seleccionando, entonces, Máquinas. que yo ponga en un papel o me va a seleccionar a mí y entonces, por ende, probablemente el de recursos humanos pierda muchos candidatos realmente aptos para el trabajo. ¿Tú qué estás viendo ahí en esa parte? ¿Sí se está perdiendo algo? Pues siempre ha sido ese temor y también ese riesgo. A ver, vamos a ponernos un segundito del lado de los reclutadores. Un reclutador publica una vacante, vamos a encontrar una vacante muy común, gerente de contabilidad, ¿sí? Todas las empresas necesitan un contador y están buscando eso. Entonces postulan una vacante y llegan 500 candidatos. Entonces, la persona no va a ponerse a buscar 500 candidatos y a leer 500 currículums y con eso seleccionar. Entonces, ya desde hace mucho tiempo, o sea, más de 20 años, se han utilizado las herramientas de la computadora para procesar esa información. Entonces, los ATS han existido ya desde hace muchísimo tiempo. Obviamente, como bien dices,
se han perfeccionado, se han pulido, se han hecho más amigables, más enfocados y así. Entonces, lo que hace un reclutador es poner características y requisitos que necesitan de la vacante, que sea indispensable que haya estudiado contabilidad y que esté titulado, que tenga tantos años, que sepa hacer esto, aquello. Y entonces meten características. Y aquí viene un punto. Si esa empresa y ese reclutador o la persona que tiene el sistema o el software o el ATS mete bien la información y sabe utilizarlo, bueno, va a ampliar su magnitud de candidatos que aunque no digan perfectamente cierta palabra, pues van a llegar a ese grupo de currículums, en este caso, que sí están alineados a la vacante. Entonces, siempre va a existir el riesgo de que no estén viendo ese talento porque se pierde de alguna manera en esos currículums no vistos. Y ahí es donde entra la responsabilidad del candidato de poder mostrar en ese documento palabras clave, información indispensable que haga match con lo que asumimos que está buscando esa vacante. Entonces, ahí es un juego, digamos, entre el reclutador está buscando cierta posición, el candidato está buscando cierta vacante y en el momento en que sí hay esa sincronía de información, de palabras clave, de características, de experiencia, de responsabilidades, etcétera, es cuando llega la entrevista. Entonces, hay que entender eso para no odiar a los ATS, no odiar a los reclutadores y saber qué es lo que tenemos que hacer para que ese currículum a los reclutadores directamente me abra puertas. Y paréntesis, y ya veremos si después seguimos hablando de esto, esa manera de llegar a las entrevistas no es la única manera. Entonces, es la manera más común, pero hay otras maneras más divertidas, diría yo, de llegar a tener una entrevista o llegar a esa vacante o con esa persona que toma decisiones. Entonces, ese es uno de los medios que son a través de enviar mi currículum a una postulación. Claro, sí, claro, por supuesto. Aquí un tema que yo creo que es la preocupación de la gente es que si realmente una vez que hagan el ATS o llenen por medio de los ATS, porque pues al final los que lo conocen, subes a veces tu currículum y Sí. lees cierta información dentro del currículum y es lo que carga, ¿no? Yo creo que mucho la preocupación es, entonces va a ser más competitiva las vacantes o va a ser lo mismo. Pues es que depende de la vacante, depende de la empresa, depende del software que utilice, depende del reclutador, ¿sí? Como te decía, si de repente hay 300 candidatos postulándose, bueno, depende de qué tantas palabras clave, afinidad con el puesto tengas, cómo describas tus responsabilidades, características, habilidades, pues va a ser las posibilidades de que te llamen a entrevista. Puede haber una posición, una vacante en donde se postulen 50 y entonces, bueno, hay menos, vamos a llamarle competencia, por decirlo de alguna manera, hay menos personas postulándose a esa vacante y de nuevo es lo mismo. Palabras clave, afinidad con el puesto, responsabilidades, conocimientos, aptitudes, que hace que te puedan llegar a ver en una posición. Entonces, por eso son multifactores los que hay que considerar para decir, con esto ya me van a llamar a entrevista o no. Claro. Ahora que hablabas de esto del match entre la vacante y el currículum, me voy unos años atrás y aquí no me va a dejar mentir, por ahí del 2019, 2018, ¿cuánto tiempo te llevaba adaptar un currículum a una posición? Era manual. ¿No? Pensando en esta parte del uso de la inteligencia artificial para adaptarlo. Sí. Ahora se hacen segundos, ¿no? Con una buena pregunta, ¿no? Ok, y aquí es donde viene esta parte de cómo como candidato vas a aprovechar la inteligencia artificial a tu favor. Y entonces aquí viene una de las cosas que yo veía
en muchos de mis clientes es de, oye, no sé cómo reflejar mis logros, no sé cómo describir que son medibles y con porcentajes, no sé cómo escribir en mejores palabras lo que yo hice, si ni siquiera yo sé bien cuáles son mis logros, porque mi jefe nunca me dijo bien qué KPIs medía, ¿no? Y entonces lo que yo hacía era trabajar mucho con la persona de ver, cuéntame, ¿y qué más hiciste? Oye, ¿qué impacto tuvo? ¿Fuiste responsable o nada más hiciste una parte? Y entonces platicando con la persona, pues yo le ayudaba a redactar. También le decía, platica con tus excompañeros, con tus exjefes, con personas y profundiza en ese trabajo, qué más hacías, qué impacto para que lo redactes de una manera que mostrara tu nivel, ¿sí? Y también le puedo decir, oye, le decía en ese momento, busca a alguien que sepa redactar muy bien, ¿no? Y que te ayude también a mostrarlo en palabras bonitas, palabras clave. Entonces, era un mix de ayuda humana, ¿no? De yo te ayudo, esta persona te ayuda, tu excompañero te ayuda. Ahora tenemos una herramienta que hace todo eso en 3 segundos. Sí. Y entonces tú le dices a la inteligencia artificial, o sea, aquí viene la complejidad y el saber usarlo para que no parezca como cualquiera. Si tú nada más le dices, mejora mi currículum, pues va a hacer lo que se le dé la gana. Sí, claro. Pero si lo empiezas a trabajar y no solamente con un prompt, sino decir, oye, este es un logro que tuve, pero no sé cómo redactarlo porque yo hice esto, yo hice aquello. Hazme las preguntas que me tengas que hacer para entender la profundidad de este logro y que pueda redactarlo con impacto en mi currículum. Y entonces, ese nomás es un logro que ya utilizaste la inteligencia artificial para redactarlo bien. Y entonces, así, hacer todo el currículum con ayuda de la inteligencia artificial, no sustituyendo el arréglalo, ¿no? Mejóralo. Y ya, ahí está mi currículum, adáptalo a esta vacante. Pues la inteligencia artificial va a inventar cosas, va a ajustarlos. O sea, todos lo hemos visto. La inteligencia artificial de repente te inventa cosas y pone cosas erróneas que tú dices, ¿en qué momento te dije que esto iba aquí? No, entonces, es una herramienta, no es lo único, no es el resultado final, no es que si tú le dices, ajusta mi currículum a esta vacante, sin un trabajo previo y profundo, ya está, no, porque si no utilizas la inteligencia humana para trabajar tu perfil, tu currículum, etcétera, la inteligencia artificial va a mostrar lo que quieras y no vas a destacar. El criterio, ¿no? Además de Exacto, eso, agregar el criterio. Claro, sí. exacto. Sí. Y esos por parte de los candidatos, antes de profundizar un poquito más en la parte, no tan técnica, pero sí en la parte donde el candidato es el que tiene la responsabilidad al final eh, Claro, de cómo usa las plataformas o los programas, también hay otro actor que tiene mucho que ver aquí, que es el tema de los reclutadores, porque no son menos, claro, no valen menos en el sentido eh, de que ellos no tienen nada que ver con el tema de la inteligencia artificial, lo que no les afecta, a ellos también les va a afectar. Seguramente alguien que nos esté viendo de recursos humanos va a preguntar, bueno, ¿me van a reemplazar? Como yo creo que muchos están claro, profesionalmente hablando, que tienen miedo de hasta qué punto ciertas profesiones van a ser reemplazados con el tema de la inteligencia artificial. En el caso de los reclutadores, pues también está el miedo a que los vayan a sustituir, a que todo se vaya a automatizar. ¿Cuál es el rol que va a tener un reclutador dentro de ahora del área de recursos humanos? Si realmente va a ser reclutador o solamente va a ser un revisor de lo que le demande la inteligencia artificial. ¿Tú qué crees que va a pasar ahí? Aparte de lo que yo les diría, pues al final del día, pues hay que aceptar la realidad y pues algo tiene que exacto, hacer, ¿no? Enfrentar esa realidad, pero al final del día alguien dentro de las empresas son los que van hay un tomador de decisiones arriba de los reclutadores, al menos que el gerente de área de los recursos humanos sea el reclutador también. Pero
¿tú qué crees que va a pasar? ¿Cómo ves que va a moverse el área de recursos humanos frente a la inteligencia artificial, a los programas, a cómo va a funcionar el proceso? Sí, creo que como todo, va a ir reduciéndose la cantidad de personas para hacer uno o varios puestos. Por ejemplo, por ahí del 90 y tantos, el 2000, cuando llegó el Internet, la transformación de las computadoras, había a veces 5 personas haciendo un trabajo de programación que eventualmente se transformó en una persona haciéndolo y funcionando perfectamente. Entonces, volvemos a lo mismo, ese tipo de transformación va a suceder y donde tal vez antes había un equipo de 3 personas, se va a volver tal vez una persona. Y aquí viene lo interesante. En la parte de recursos humanos y reclutamiento, y que también lo podemos ver como en otras áreas, pero estamos hablando de estas en particular, las tareas que son repetitivas, que son programables, que son operativas, son las que van a poderse sustituir con inteligencia artificial, con las computadoras, ¿sí? Y entonces el área, en este caso, de reclutamiento y de recursos humanos se va a volver mucho más estratégica de lo que ya debería de ser. No en todas las empresas lo es, pero debería ser una área estratégica que ayuda a tomar decisiones a la dirección. Entonces, si antes un reclutador, después de pasar con el sistema ATS, revisaba 20 currículums, pues ahora puede ser que utilicen alguna ayuda como les vamos a mandar a estos candidatos, a estos 20, 3 preguntas que nos graben en video y con eso determinar cuáles son los 4 que voy a entrevistar, ¿no? Entonces, eso le ayuda a reducir tiempo y decir, vamos a entrevistar ahora sí, de manera presencial o por videollamada, ¿no? A estos 4 candidatos y ver, ya hicimos un filtro, ya nos está ayudando la inteligencia artificial a filtrar a estas personas. Y aquí viene también el cómo esa área utiliza de manera inteligente esa inteligencia artificial para filtrar a verdaderos candidatos y que tomen en cuenta el nerviosismo, el no me gusta hablar en cámara y me puse súper nervioso. Son cosas que siempre suceden cuando te dicen, oye, contesta esta pregunta en la computadora y tú dices, o sea, no, a mí entrevístame en persona, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que necesitan considerar. Entonces, creo que va a llegar un punto en donde algunas empresas utilizan al extremo la inteligencia artificial y después regresen un poquito de, ok, sí, no tanto, usemos más lo humano. Y me gustaría leer un email, que no sé si es real o no, de una persona, un candidato que recibió un correo electrónico de la empresa. Se los quiero leer para que veamos un poquito ese extremo que ya se los había enviado antes, ¿no? Sí. Dice, este es un email que manda la empresa al candidato sobre una entrevista técnica con inteligencia artificial y el candidato, y le dicen al candidato, te va a entrevistar la inteligencia artificial y el candidato responde, hola, gracias por la aclaración. Dado que esta empresa utiliza la IA para entrevistar candidatos en nombre de los reclutadores humanos, me gustaría aplicar la misma lógica a la inversa. Enviaré mi propia inteligencia artificial para que me represente en la entrevista. Si una IA puede evaluar mis habilidades y comunicarse en tu nombre de forma justa, no hay razón por la que una IA capaz no pueda representarme a mí. El resultado debería ser equivalente bajo su propio marco de referencia. Por favor, avísame si su sistema tiene algún problema para interactuar con otra IA. Sería una lástima que hubiera un problema de compatibilidad. Sí, entonces llegamos a esta ironía del extremo de IA contra IA, ¿no? Pues sí, digo, Para que las fuerzas se equiparen, ¿no? claro, porque eso sí es cierto, pero sí es una cierta lógica, ¿no? Digo, la empresa de inmediato, se los decimos, te va a descartar nada más por estar contestando de esa forma, ¿no? Claro. Pero en el fondo sí hay algo que podríamos pensar y antes de irnos al corte,
Lo que sí podemos decir, Liz, o más bien la duda general que podríamos poner aquí ahorita es, ¿será, porque yo creo que es la preocupación de todos, será que van a haber candidatos que injustamente, ya sea porque la entrevista o porque sea que pasen el programa, lo que tú quieras y mandes, que sean descartados? O sea, sí, sí es probable que más candidatos sean descartados, porque al final del día, digo, sin ser tan paranoicos y conspiranoicos, pues podremos estar hablando, y eso es lo que muchos han de pensar, va a haber menos trabajos para las personas, ¿no? Porque pues al final del día ya no vas a competir igual. ¿Tú crees que va a haber hay un tema de injusticia ahí o que podría Yo llegar creo a... que sí, yo creo que sí, definitivamente. Cuando los candidatos no se están pudiendo adaptar a esto, es decir, si un candidato no se adapta a practicar con una IA para responder preguntas, si un candidato no se adapta a tener una entrevista en donde no tenga contactos con humanos, que no se sepa comunicar por video grabado, que no sepa transmitir sus competencias y habilidades a una pantalla en vez de solo a una persona, pues sí, claro que va a estar en desventaja y se pueden perder de grandes candidatos. Pero yo creo que siempre ha sucedido así. Es decir, antes tal vez un reclutador a la hora de revisar un currículum dice, ay, no, este no dice nada, va y lo descarta, y resulta que era el mejor candidato, pero que no sabía hacer bien su currículum ni ponerlo en palabras de impacto, de logros, de que sea cuantificable. Y entonces ese candidato wow se descartó solito, entre comillas, por no saber comunicarse y adaptarse a al medio de comunicación que está teniendo el reclutador para conocerlo. Y entonces sucede lo mismo. Entonces, sí, pero no como una amenaza. No lo veamos como una amenaza, sino como, bueno, hay que adaptarnos. Sí, no, y de hecho, digo, creo que lo hemos platicado en otros programas, el tema de, este tema que dices tú de cómo adaptar todo Claro. lo que es tu experiencia profesional en un currículum de una forma correcta. Más allá de otra cosa, yo creo que el temor que debería tener la gente es más bien de que en el pasado hace poquito, más bien llenaban los currículums para caerle bien a los sistemas que todavía no eran de inteligencia artificial o a los mismos reclutadores y llegaban a las entrevistas y decían lo que ellos querían escuchar y al final del día no tenían ni la experiencia que realmente Exacto. ¿no? Yo creo que más bien el temor es, yo digo, es probablemente quieres hacer un currículum medio chuequito y ya te da miedo que ahora sí te lo van a checar a fondo, ¿no? Sí. No sé, aquí que nuestra producción nos diga si ya podemos salir, que en cuánto tiempo salimos al aire. Es, entonces, pues bien, nos dijo Lisa ahorita un tema que va a ser revisar el tema de la adaptación. Eso lo vamos a ver a partir del siguiente bloque. Regresamos con eso. Así que vamos a regresar entonces, efectivamente. Así que Aquí los esperamos. ahorita regresamos y nos vamos a unos comerciales. Ahorita los vemos de regreso. Servicio para empresas. Media Optimization. Si eres una pyme, tenemos un plan de desarrollo estratégico de tu marca profesional vía LinkedIn, nuestra red social favorita para profesionistas. Desde crear tu página, hasta alimentarla con información de tu empresa, para poder conectar con los prospectos que a ti te interesan. También, trabajamos de la mano de los emisarios de tu marca, que no son nada más y nada menos que los empleados que forman parte de la cara de tu negocio. En lo que tú te preocupas de lo importante, que es manejar tu negocio, nosotros nos encargamos de manejar tu cuenta. Ven, acércate y conoce el servicio de administración de perfil de LinkedIn Empresarial. Eso, par de minutitos, algunos comerciales por ahí, así que lo que haya salido ahí, que ya los conocemos, pues contraten ahí. El de las carnes que siempre se me antojan, que no puedo comer, pero gracias por antojarme ahorita que medio comí. Algún día estaremos ahí. Exactamente. Pues nada, bienvenidos otra vez y ahora vamos a conectar lo último que platicamos, el tema de la adaptación.
¿Y cómo vamos a destacar? Eso, regresamos otra vez al tema de los candidatos directamente. Sí. Vamos a ver qué cosas deberíamos estar pensando en dónde trabajar para que la gente se comience a preparar, para que empiece a optimizar, por decirlo de cierta forma, toda la parte constructiva inicial de lo que va a ser ahora trabajar con inteligencia artificial. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde debería, más bien nosotros no, pues no estamos buscando chamba, pero los que sí están buscando trabajo, ¿qué es lo que tienen que comenzar a hacer? Temas de LinkedIn, el tema del ATS, la marca personal, que hemos hablado miles de veces de ese tema. Los que quieran conocer un poquito más de esos temas lo pueden ver en los programas anteriores, donde también ha participado Luz con este tema. ¿Qué es lo que tenemos que comenzar a pensar como candidatos, Liz? ¿En dónde tienen Sí. que empezar a trabajar los candidatos en esta parte? Ok, primero entendiendo que todo el mundo que tenga internet y una computadora y electricidad tiene acceso a la inteligencia artificial, entonces ya es algo que todo el mundo tiene. Entonces, cuando es algo que todo el mundo tiene, en el diferencial está en la parte humana y la parte creativa. Entonces, sí, efectivamente, spoiler alert, regresamos al tema de marca personal y de networking. Y aquí voy a profundizar para decir a qué me refiero con esto. En el momento en que cualquier persona puede utilizar la inteligencia artificial para ajustar su currículum, su perfil de LinkedIn, su speech en entrevista, cómo desarrollarme mejor, etcétera. Entonces, hay muchos mejores candidatos preparándose y aplicando a estas vacantes. Entonces, ¿qué se puede hacer para diferenciarse? Y esto es parte de lo que decía hace ratito en el primer bloque, de que postularse a una vacante es solamente un pequeño porcentaje de las oportunidades laborales y que hay más camino. Entonces, ¿cuáles esas otras cosas que puedes hacer para prepararte, para llegar a esas oportunidades laborales? Es marca personal. ¿Y a qué me refiero con esto? Tener un posicionamiento y visibilidad en las personas que toman decisiones en las empresas. En el momento en el que yo soy visible ante el director, la persona de recursos humanos, incluso el reclutador, la persona con la que voy a trabajar en el futuro, en el momento que yo soy visible principalmente a través de LinkedIn, es una de las mejores herramientas. Entonces, puede ser que ese tomador de decisión diga, esta persona es buenísima y justo estoy buscando a alguien para esta posición. Y le escriba para decir, oye, me interesa entrevistarte. O le diga a recursos humanos, oye, por favor, entrevístame y busca a esta persona para saber si está disponible para tener una entrevista y venir a trabajar. Y entonces te saltas la fila de las personas que se postularon a las vacantes, incluso pudo haber sido tú mismo que te postulaste, pero te saltas esa fila y llegas a una entrevista directamente. En el momento en el que te posicionas a través de otros medios, como hacer networking inteligente, networking estratégico, en donde vas a eventos, asistes a webinars, congresos, talleres, incluso muchas maestrías, te abren un montón de posibilidades de network donde conectas con personas clave y al rato con la persona con la que estudiaste una maestría o un diplomado, se conocen, trabajaron juntos en algún proyecto de entrega de tareas, de resultados, y entonces resulta que te abre la puerta porque necesitan a alguien con tu perfil, con tu talento. Entonces, ese network es el que conlleva contacto humano, habilidades humanas de relacionarse, conocerte, tu reputación, que es tu marca personal. Entonces, ese tipo de actividades y ese tipo de acciones son las que te van a abrir muchas más puertas que solo tu currículum. Les voy a contar una mini historia. Tuve un cliente que tenía en la mente entrar a una empresa.
y dijo, es que esa empresa me encanta y justo ya vi que hay una vacante que es de country manager, a mí me encanta esa posición. Y entonces habíamos ya trabajado, su currículum ya estaba listo, afinado. Le dije, postúlate y luego seguimos avanzando con otras estrategias. Y de repente me dice una semana después, oye, ¿qué crees? Que de esta empresa me llamaron directamente, me buscaron por LinkedIn y me dijeron, oye, nos interesa muchísimo tu perfil y queremos ver si te podemos invitar a una entrevista para la posición de country manager. Y él fascinado. Y yo le dije, oye, qué padre. Entonces, postulaste y mandaste tu currículum. Y me dijo, no lo había mandado aún. Se me había olvidado, había tenido un montón de cosas que hacer. Se me pasó postularme directamente a la vacante y esa empresa para ese puesto lo buscaron directamente por LinkedIn. ¿Sí? Y ahí es donde voy, que este posicionamiento, esa visibilidad, ese trabajar tu marca personal en redes sociales profesionales son los que te pueden abrir un montón de puertas, mucho más que solo postularte a vacantes. Entonces, la estrategia es ambas. Claro. Sí, y más que, bueno, plataformas como LinkedIn, que es pues, Claro. la favorita de la casa, ¿verdad? Ya es. empiezan a estar tecnologías, Exacto. ¿no? Ahora, eso fue para los candidatos, para los reclutadores, ¿en dónde tiene que estar el candidato, digo, el reclutador ahora? También. Y ya tiene que manejar el tema de automatización de tareas, cómo interpretan los datos, cómo trabajan el proceso usando, como lo dijiste hace rato, o sea, también hay entrevistas usando IA que no interviene el humano, por lo menos no tan directamente. El reclutador en esta parte también, ¿qué tiene que hacer? Ok, creo que también lo mismo. Yo conozco reclutadores que no publican sus vacantes en un lado y que se la pasan buscando a candidatos en LinkedIn. Entonces, cuando tienen la herramienta que LinkedIn ofrece, que es LinkedIn Recruiter, que es una herramienta que tiene muchos más filtros para buscar a candidatos. Busco personas que tengan esta posición, que hayan tenido por lo menos 3 gerencias, que en la última gerencia haya estado más de 3 años, que actualmente tenga tal, que tenga una certificación de esto, que incluya esto y que además sea un perfil activo, muéstrame los resultados. Claro. Y entonces, ahí es donde utiliza la inteligencia artificial, que en este caso es una herramienta que tiene la propia herramienta de LinkedIn y encuentra candidatos, ¿sí? Entonces, ese es uno de los medios que utilizan, pero también cuando el reclutador ve un post sencillo donde un directivo habla de sus logros, del impacto, del liderazgo, de comunicación, de proyectos difíciles y dice, es justo lo que estoy buscando para esta posición. Entonces, esa visibilidad también tiene muchísimo impacto y también es otro medio de conseguir talento sin necesidad de publicar la vacante. Los reclutadores también asisten a eventos, asisten a congresos, asisten a lugares en donde van a encontrar a diferentes perfiles maravillosos que dicen, mira, ahorita no tengo una posición de marketing, pero sospecho, ¿no? Porque el área está medio inestable, sospecho que igual en unos meses va a haber algún cambio, o ya me dijo el director que va a hacer cambios y que va a necesitar una nueva posición. Y ahí es donde el área de recursos humanos tiene que ser estratégica y aliarse con las diferentes áreas de la compañía para saber cómo están, qué necesitan, qué retos tienen, el director cuando van a estar necesitando más posiciones. Y en el momento en que genuinamente hacen una buena sinergia los directivos con recursos humanos, entonces pueden tener mejores estrategias para atraer talento. Entonces, hay muchísimos medios por los cuales ser visibles hacia los candidatos y decir, hey, yo continuamente estoy teniendo
gerencias de tal o puestos de tal, y dependiendo de la magnitud de la empresa, de la complejidad, pues serán el tipo de acciones que hacen los reclutadores para atraer ese talento y también decir, oye, hay un montón de personas con súper perfiles, ¿cómo le hago para elegir el mejor, ¿no? El que tiene estas habilidades, estas competencias, etcétera. Y entonces, bueno, ahí es donde se va a utilizar de diferentes medios como la inteligencia artificial para filtrar a candidatos que estén al nivel de lo que está buscando la empresa. Claro. Y aquí también entra un tema de cómo usas el tema de la inteligencia artificial tú, candidato o como reclutador, no importa. Claro. ¿Cómo no nada más te adaptas, sino cómo previamente empiezas a usar a tu favor, ¿no, Leo? O sea, ¿qué empiezas? Sí, sin duda es cómo a través de esa herramienta destacas tus fortalezas, ¿no? Claro. Y te vuelves, como decía Liz, visible para la compañía, ¿no? Claro. A la que quieres impactar. Claro. Claro, ahora, un beneficio que podemos, porque no, para empezar, no todo es negativo, y yo creo que en general no es negativo. O sea, el tema de la inteligencia artificial por sí solo no es negativo. El cómo lo uses es lo que va a cambiar un poquito la medida. Pero no importa si es para reclutamiento o para crear imágenes o para crear texto. La inteligencia artificial, los programas de inteligencia artificial particularmente, nos dan ciertas ventajas. Existen programas, se puede usar, no sé, para preparar la entrevista. Imagínalo desde la ¿qué parte, herramientas nos recomendaría? Desde la parte, sí, pero desde la parte del candidato, puedes ir preparando entrevista. ¿Hay algún programa? No sé si existe algún programa, pero seguramente lo debe haber, para ir preparando las entrevistas, que te haga un try de, a ver, hazme preguntas y cómo ¿existe eso? ¿Se puede hacer? Sí, por supuesto. Y tampoco tiene que ser algo súper especializado. O sea, seguramente hay quien venda alguna app o algo así especial, y sí lo hay, sí las he visto de entrevistas, pero para no decir nombres, utiliza la que mejor te funcione y se adapte. Entonces, primero existen herramientas que una vez que ya puliste y afinaste y perfeccionaste tu currículum y que suena a ti, es decir, que cuando lo lees dices, estas son mis palabras, esto podría decirlo yo en voz alta sin leerlo, así me comunico, así digo las cosas, porque ahí es muy importante que tu currículum suene a ti, porque hay veces que tenemos currículums tan, ya sabes, rimbombantes, que de repente le digo a la persona, a ver, dime este párrafo con tus propias palabras, y es totalmente opuesto a lo que dice. Le dije, no, entonces necesitas adaptarlo a tu persona, ¿no? Cómo tú hablas. Entonces, eso es una parte que cuando ya suene a ti, entonces ya es muy fácil pedirle a la inteligencia artificial, ok, haz una adaptación a esta vacante que me pide más cosas técnicas de esto, y a esta que me pide más cosas de planeación, ¿no? Entonces son cambios sutiles que no va a cambiar ni siquiera el 50% de tu currículum, va a cambiar el 3-5%. Entonces, eso es una parte. Y otra parte, para la entrevista, por supuesto, ¿sí? En el momento en el que ya llegas a la parte de, ok, mi currículum ya está bien, ya me siento a gusto, ya me está trayendo entrevistas, ese sería un buen filtro para saber si vas avanzando en tu caminito de búsqueda de empleo. Si mi currículum, mi perfil de LinkedIn ya me trae entrevistas, vas muy bien. Si no, hay que trabajar en esa primera parte. Y entonces viene la parte ahora sí de entrevistas. Hay que decir las cosas, ya sea una inteligencia artificial o a una persona por Zoom o en vivo, hay que decirlo verbalmente y comunicarlo. Entonces, lo primero que yo sugiero es, de nuevo, para meterle tu esencia, es escribe tus respuestas a las preguntas clásicas, difíciles, retadoras que te pueden estar haciendo. O sea, en una preparación general, ya después irá una preparación específica, una vacante. Entonces, primero escribe tus respuestas, escribe tus logros, qué pasó, qué hiciste, los resultados que tuviste, etcétera. Y luego utiliza la inteligencia artificial para perfeccionar
tu comunicación, tu lenguaje, tus palabras, cómo este impacto puedes escribirlo, más bien decirlo mejor para que comunique mucho más o hable de tus competencias y de tus habilidades. Y luego el siguiente nivel es practícalo. ¿Con quién lo puedes practicar? Pues con tu inteligencia artificial, con otras personas. Entonces, en el momento en que empiezas a tener feedback y empiezas a practicar tú solita, tú con la inteligencia artificial, tú con otra persona, otro ser humano, entonces vas perfeccionando el cómo dices las cosas, cómo te comunicas, cómo improvisas, porque se te olvidó que seguía, etcétera. Entonces, por supuesto, le puedes pedir a la inteligencia artificial que ya vienes trabajando con esa inteligencia artificial, ya te conoce, ya conoce tus logros, ya te ayudó a describirlos, ya te ayudó a adaptarlos a una vacante. Entonces, vas alimentando de información a la inteligencia artificial para que te conozca y te ayude a la parte de entrevista. Y entonces le puedes pedir cosas muy específicas como: dime si con plática de mis logros reflejo liderazgo y comunicación. Dime cómo puedo ajustarla para que se vea más estratégico y no tan operativo. Y entonces de nuevo vienen tus propias palabras para decirlo con el feedback que tienes de la IA. Y tú dices, ya vi, esta sugerencia estuvo buenísimo, estas palabras, esta frase, esta oración me encantó. Y luego viene, tú lo practicas solita o solito frente al espejo con un amigo para que digas, ya incorporé esa comunicación, esas palabras, esa manera de decir lo que la IA me dio, ahora decirlo natural, sin acordeón, sin un guión detrás. Entonces, por supuesto que siempre he recomendado a mis clientes practicarlo con la inteligencia artificial, pero con este caminito de no solamente con la IA. ¿No? Sí, y aquí es algo bien importante, el mensaje que hay que mandarle a la gente es que consideren la IA como una herramienta, Un aliado. un aliado, no como algo que nos va a sustituir. No me refiero profesionalmente en el empleo, sino en general, ¿no? Lo que hagamos es la inteligencia artificial funciona mucho también con lo que nosotros pongamos en lo que hagamos, ¿no? También aquí más bien es un tema general que hay que, más bien, que es más de opinión que otra cosa. Un poquito hablamos a la mitad del programa o al principio del programa fue el tema de lo que tú lo mencionaste, de hecho, cómo la gente está construyendo el CV usando inteligencia artificial. Lo que me gustaría a mí preguntarte directamente, Liz, es, ¿tú qué opinas? Hay varios programas, no voy a mencionarlos, pero ahí están y salen hasta en los comerciales de Instagram muchas veces, programas para que te ayuden, según esto, a construir el currículum. ¿Qué opinas de eso? Ya hablamos un poquito de que pues, también tiene que venir la revisión humana, pero la verdad es que mucha gente dice, ya lo meto y ya me lo construiré y yo ya ni me hago bolas. ¿Qué opinas de estos programas? En el momento en el que le dejamos la responsabilidad a la inteligencia artificial de este documento tan valioso que habla de mí, que es mi currículum, entonces, pues vamos a tenernos a lo que pueda hacer y lo que se le dé la gana hacer a la IA. Y como ya lo hemos visto y todos lo hemos comprobado, a veces la inteligencia artificial no solamente falla, sino miente, ¿no? Te dice cosas que sí puede hacer y a la mera hora no, y después te dice, sí, es cierto, no lo pude hacer, ¿no? Y tú dices, ¿cómo me estás diciendo en mi cara que dijiste otra cosa? Entonces, si yo deposito toda mi fe, mi atención en que la IA y le dices, ándale, mejora mi currículum y adáptalo a esta vacante y ya, y no lo revisas y dices, ya con eso lo mando, pues bueno, está sujeto a 10,000 errores y a la hora de que sí te llamen a entrevista porque dijeron, wow, está maravilloso tu currículum y falles en la entrevista porque no sabes ni decir lo que dice ahí o te inventó una cosa que no era, entonces pues se van a dar cuenta, obviamente, que no cumples con eso, ¿no? Entonces, como volvemos a decir, y hay que repetirlo 10,000 veces, es solamente una herramienta, es solo utilizarlo
en la medida justa de lo que necesitamos. Claro. Nos vamos acercando un poquito al cierre, estamos aquí hacia el final. Ok. Finalmente, ¿qué recomendaciones le darías tú a la gente? Yo tengo algunas, Leo, yo te digo una, que se la robo a Liz porque lo comentó, pero no es nada nuevo, es el tema de relaciones, usando LinkedIn, por ejemplo. El networking nunca va a parar y te va a ayudar en el uso de la inteligencia artificial, también de cómo construyes también tu perfil y todo lo que pongas. Liz, tú, no sé, ¿alguna recomendación? Dedícale, dentro de tu proceso de búsqueda de empleo, dedícale aproximadamente un 20-25% de tu esfuerzo y de tu tiempo a tu currículum, a portales de empleo y ajustarlo con la IA, ¿sí? Y el resto del tiempo es trabajar tu marca personal, tu posicionamiento y tu networking. Eso es lo que te va a dar mucha más posicionamiento, más visibilidad en personas clave y lo que te va a abrir muchísimas más puertas. Porque el mercado oculto de vacantes son esas oportunidades laborales que no son visibles en ningún lado, pero que existen y que puedes llegar a ellas a través de este networking inteligente y de este posicionamiento a través de tu marca personal. Entonces, si lo ves en ese sentido, que solo el 20-25% del tiempo le dedico a eso y el resto a mi posicionamiento, a mi marca personal, entonces ya te da una perspectiva de, wow, le estoy dedicando el 80% del tiempo a la IA y mi currículum, entonces le estás haciendo demasiado esfuerzo con algo que te va a costar más trabajo llegar a esas mismas oportunidades o esas mismas entrevistas. Entonces, el punto clave es networking, posicionamiento y tu marca personal. Correcto. Leo. Agradecemos a Rosa Torres que nos siguió, a Alan Montero que también nos está siguiendo. Genial. Qué importante información. También agradecemos a Blanca González que también se conectó y nos estaba viendo. Aquí, perfecto. Pues nada, Liz, ¿dónde te pueden buscar las personas que quieran saber de ti, lo que haces? Digo, aparte de seguirnos a nosotros, van a ver que tenemos mucho contacto con ella. ¿Dónde te pueden seguir, Liz? Genial, no, pues me encanta. Yo estoy en todas las redes, bueno, casi todas, pero obviamente estoy en LinkedIn, en Instagram, TikTok, como Liz Sarmina, Liz con Z y Sarmina con S. Y también está mi página web, lizarmina.com. Entonces, por todos lados, me pueden googlear y también me encuentro, todavía no he probado algo con la inteligencia artificial de quién es Liz Sarmina, con otra inteligencia artificial, porque la mía sí me conoce, entonces... Igual en una de esas pregúntenle a ver qué dice. Vamos a ver. Pues nada, muchas gracias, Liz. Con Liz vamos a tener otros programas, se los vamos adelantando y ya habíamos platicado con ella, tenemos cosas por hablar con ella de otros temas. Así que pues síganos, escuchen el podcast, escuchen los programas viejos del podcast para que vean a Liz todo lo que hemos platicado con ella en temas de empleabilidad y cómo tener éxito al momento de buscar trabajo, ¿no? Así es. Por nuestro lado, pues les agradecemos mucho que se hayan conectado, los que se conectaron, los que nos están escuchando en la grabación, pues les damos las gracias también. Y recuerden, en YouTube necesitamos que se suscriban, que nos sigan, compartan y mándenle todo esto a la gente que más quieran, porque la gente se los va a agradecer. Y pues nada, Liz, muchas gracias. Gracias a la audiencia. Leo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a Radionauta Mix también por la producción. Gracias. Cuídense y nos vemos en el siguiente programa de LinkedIn Ando. Cuídense. Bye. En un mundo conectado, las historias cobran vida. En Radionauta Mix creamos experiencias que inspiran, informan y entretienen. Somos más que una empresa de medios. Somos narradores, creadores y pioneros. Desde contenido digital hasta producciones audiovisuales de alto impacto. Estamos aquí para llevar tu mensaje al mundo. Ya sea que busques llegar a nuevas audiencias, fortalecer tu marca o contar una historia única, en Radionauta Mix lo hacemos posible. Radionauta Mix, donde las ideas se convierten en realidad. Síguenos y hagamos historia.